Bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy tenemos de invitado al profesor, periodista y escritor Víctor Liza. ¿Cómo está, Víctor? ¿Qué tal, Jessica? Un gusto poder conversar. Bueno, Víctor, quisiéramos saber un poco más de ti. ¿Cómo fue que te diste cuenta que tu vocación era el periodismo? Bueno, de chico a mí siempre me gustó leer y también me gustó mucho el deporte, el fútbol. Y bueno, al principio yo jugaba, pero me di cuenta ya que no tenía mucho las condiciones, aparte no tenía mucho el apoyo, entonces me metí al periodismo porque pensé que era una forma de cubrir el deporte. Pero al mismo tiempo me gustaba leer, como te decía, y yo seguía mucho a un periodista como César Hitler, ¿no? Entonces por eso fue que decidí estudiar Ciencia de la Comunicación, periodismo. ¿Recuerda cuáles fueron sus primeros pasos cuando empezó a trabajar en el periodismo? ¿Cómo fue la experiencia? Yo comencé en una radio, en Radio Unión. Hice unas prácticas ahí para un programa que era tipo magazine de entrevistas. Recogía información, ¿no? Para la producción, para hacer el programa, y también ya en un momento me puse a conducir el programa, ¿no? Eso fue hace muchos años. Y después ya he estado trabajando más en medios escritos. Y posteriormente ya he hecho algunas cosas de audiovisuales. Como nos comentó, me dijo que a usted le gustaba leer libros. ¿Cómo fue esta experiencia de estudiar también la literatura? Con la literatura, siempre fui aficionado a la literatura. Me gustó leer de chico, por ejemplo, autores como Julio Ramón Ribeiro, Manuel Escorza, por citar autores peruanos. Después exploré mucho a José Saramago, que es un escritor portugués. Y ya, digamos, el interés por la literatura se debió, primero por eso y segundo porque cuando ya ejercía el periodismo, llevaba algunos años, es como que estaba un poco ya aburrido de, no del periodismo, sino de escribir historias, a veces que yo decía, pero yo escribo cosas para otros, escribo cosas que a veces me mandan a escribir o que tengo que investigar porque me dicen que tengo que investigar, y no cosas que a mí me gustaría escribir o cosas más de la ficción. Entonces ahí comencé un poco con la experimentación con la ficción y la literatura. Como usted mismo nos dice, a usted siempre le gusta escribir para otros, y es así como llegó el mundo de la docencia a usted. ¿Cómo fue esa experiencia? Con la docencia llegué un poco por buscar también una posibilidad de trabajo. De hecho, hubo un tiempo que estuve yo de jefe de prácticas en la universidad donde yo estudié, en la Universidad Nacional Villarreal, Federico Villarreal. Y desde ahí me comencé a interesar en la docencia, y me acuerdo que hace unos años vi una oportunidad precisamente en CICE, y creo que estuve 6 meses nomás. Eso fue hace como 10 años. Y después de eso enseñé en otro instituto, ahí estuve unos 2 años, y ya en CICE llevo ya casi 3 años y medio. Comencé en agosto del 2022 y ya vamos por los 4 años, si Dios quiere. Durante ese camino que tuvo, ¿hubo alguna experiencia significativa o mala experiencia también? Me acuerdo que una vez estuve trabajando en un diario que no sé si sigue existiendo, que está en la avenida Bancay, y nos mandaron a cubrir la campaña electoral del año 2006. Entonces teníamos que ir a Sarita Colonia, porque Lourdes Flores había ido allí en campaña con su equipo, y tenía yo una colega que era fotógrafa. Vio que era muy peligroso y el diario, la verdad, no tenía ni movilidad ni nada, se fue, me dejó solo allí en Sarita Colonia, ¿no? Entonces tuve que meterme solo allí, no sé cómo hice, pero vi un carro de un diario que venía ahí, un diario conocido, y yo estaba con mi grabadora, pues, y mi libreta. Me reconocieron que era periodista, y hice como que caminaba para adentro y me preguntaron, ¿sabes dónde es? Yo sé, lléveme. Me metí a su carro y ahí ya me fui hasta adentro, hasta Sarita Colonia, que es una bien movida en el Callao, pero ahí estuve. ¿Cómo influye la literatura, el periodismo en sus clases día a día que tiene usted? ¿Cómo es que usted, con sus conocimientos, quiere llegar a sus alumnos? Yo creo que influye mucho en el tema del periodismo por la misma experiencia que yo he tenido con el periodismo. O sea, como un poco, no sé si un poco, pero he estado buen tiempo en la cancha ejerciendo el periodismo, con esa experiencia que te conté, por ejemplo, u otras más, ¿no? Cubriendo, por ejemplo, conflictos sociales, cubriendo marchas, eventos a veces más formales. Entonces ya uno descubre qué cosas hacer ante ciertas situaciones, y entonces uno de su experiencia puede aportar a enseñar, ¿no?
Obviamente hay que prepararse con los temas de periodismo, ¿no? Para que la gente o los estudiantes puedan tener también conocimiento teórico, pero también ayuda mucho la parte práctica. De hecho, el periodismo se ejerce más en la calle digamos, en el mundo digital, que puede servir, ¿no? Pero yo creo que hay que buscar información porque ahí uno se nutre de las experiencias. ¿Cómo se sintió sus primeros días enseñando? Tuve la experiencia de jefe de prácticas, ahí no exactamente soy profesor, era como asistente de algunos profesores, y pude ver un poco cómo es estar del otro lado, ¿no? Después, cuando ya me tocó enseñar, la ventaja que yo tengo es que soy una persona que algunas veces también ha sido, me ha tocado estar a cargo de personas, entonces acostumbrarse un poco a hablar al frente no fue muy difícil en ese sentido, pero sí recordar un poco, uno cuando ha sido estudiante se acuerda de las cosas que hacía cuando estaba ahí y ya uno detecta cómo controlar algunas situaciones. Ahora, hay cosas que han cambiado, pues ahora hay más tecnología, antes no usábamos, mis profesores en la universidad no usaban proyector, usaban la pizarra, un papilógrafo, ¿no? Y ahora tenemos todo esto, entonces como que sí me he podido adaptar, ¿no? Justamente de ese tema iba mi siguiente pregunta. ¿Cómo ha cambiado su metodología de enseñanza desde que comenzó hasta ahora? Creo que la tecnología ha influido mucho, porque de hecho cuando enseñé hace unos 10 años, esa experiencia que te conté inicial en CICE, digamos que todavía no había tanto esto de los proyectores, habían algunos salones tenían proyectores, no había esto de lo virtual que hemos tenido que acostumbrarnos todos, o sea, ahorita ya lo manejo de pe a pa, pero al principio sí fue como que bueno, hay que aprender, hay que meterse, yo sí he tratado de adaptarme, ¿no? Han habido muchos cambios más que nada por lo tecnológico, pero en esencia muchas cosas de lo que hace un profesor, ¿no? Y mantener un poco la atención, hacer participar, también comprenderlos en algunas cosas, en esencia no cambia mucho. ¿Usted cree que la tecnología para los profesores ha llegado a favor? Porque se dicen muchas cosas sobre la tecnología ahora en estos momentos, que los alumnos lo tienen todo fácil y quizás se han olvidado de ir a las bibliotecas a investigar como era antes, ¿no? Claro, yo creo que hay ventajas y desventajas. Hay ventajas en el sentido de que yo creo que la tecnología ayuda. Creo siempre que hay que usar la tecnología, no dejarnos usar por la tecnología y sí utilizar lo que nos sirve, pero sí igual hay que mantener algunas cosas de la vieja escuela, o sea, como tú dices, igual hay que ir a la biblioteca, el periodista igual tiene que ir a la calle a cubrir los acontecimientos. Entonces, creo que dos cosas hay que mantener, ¿no? La vieja escuela y la tecnología también nos sirve, pero que no nos utilice, sino que nosotros lo utilicemos, ¿no? Y que le saquemos provecho. Y en todo caso, ahí los profesores tenemos que reinventar algunas cosas sobre cómo, por ejemplo, trabajar en temas de redacción. Yo sé que hay alumnos que a veces han utilizado la inteligencia artificial. Entonces, eso no es tan honesto, ¿no? Por ejemplo, en redacción, los hago que escriban a mano, ¿no? Y después ya podemos aplicar herramientas tecnológicas para mantener un equilibrio también. Claro. ¿Cuál es el valor más importante que usted intenta transmitir a sus alumnos? Yo creo que sobre todas las cosas de aprender, sea para periodismo, sea para comunicación audiovisual, tiene que ver con la honestidad con la que uno hace las cosas, ¿no? O sea, hacer todo lo mejor posible, las cosas que nosotros hacemos con voluntad, con dedicación, y todo lo demás es instrumental. Todo lo demás es instrumental, pero siempre hacerlo de la mejor manera. Y también que si alguno no sabe algo, preguntar con confianza. Yo trato de dar confianza a todos para que pregunten las cosas que por ahí no conocen mucho o no saben. Bueno, Víctor, hablemos también sobre sus dos obras, sus dos libros, como Pisa Pie Derecho y El Eterno Postulante. Dos historias distintas, pero ¿cómo nació esa idea? Lo de Pisa Pie Derecho nació por mis experiencias viajando mucho tiempo en combis, en cústers. Algunas eran más, digamos, cosas que me pasaron a mí y otras ya fueron en otro terreno. O sea, gente que me ha contado, cosas que yo he visto a veces en la combi, en la cúster. No todas son reales, algunas yo las he inventado completamente y otras sí
les he añadido su dosis de, digamos, de invención, de fantasía. Y con respecto al Eterno Postulante, ya son otro tipo de cuentos, de historias, donde ahí ya como que salgo de la combi y ha sido como el ambiente urbano digamos, mi inspiración para escribir. ¿Qué mensaje quería dejar al público con estas historias? Yo creo que tomar conciencia los espacios en los que nos movemos, o sea, Lima ahora más, porque yo escribí esos libros, bueno, en la década pasada, ahora mucho más se ha vuelto bastante violenta, más que la violencia que vivimos ahora, que es lamentable, entre los mismos limeños nos tratamos mal, ¿no? El cobrador con el pasajero, el chofer con el cobrador, ¿no? Con el policía, ¿no? Y vivimos en un ambiente muy tenso. Yo lo que he querido es mostrar esa realidad. Después creo que cada uno puede elaborar su mensaje o su discurso sobre eso, pero yo he querido mostrar esa realidad que vivimos. ¿Tiene aún en mente sacar otro libro? Estoy terminando una novela corta. Yo me paré un poco por la pandemia, me dio como una especie de sequía, no recuerdo cómo es la palabra, algo así, pero ya estoy terminando una novela corta. Es la historia... He vuelto un poco a la combi ahí, pero más que la combi es la historia de un adolescente. Es una novela que podría ser juvenil. Entonces yo ya estoy terminándola, me falta creo que 1 o 2 capítulos, y el otro año la podría presentar en alguna feria, ¿no? Apenas yo ya tenga todo, podré comentarles. ¿Cómo lo ve actualmente el mal hábito de que el ciudadano de a pie no se alimente de la lectura, ¿no? Ese es un mal hábito, creo que se ha hecho. Sí, yo creo que es una cuestión cultural, en el sentido de que no se ha promovido por mucho tiempo la lectura, que las élites peruanas, sobre todo las limeñas, se han guardado mucho la lectura para ellos, y de a pocos, digamos, sobre todo en el siglo XX, ha comenzado una popularización del libro, ¿no? En segundo lugar, creo que hay tema de recursos económicos. Los libros son muy caros a veces, y la gente que le gusta leer por ahí se consigue esos libros del suelo, ¿no? De segunda o fotocopiados. Y ojo, la literatura también es oral, o sea, Ollantay, siempre, ¿no? Pero creo que ahí viene un poco la falta de lectura en el Perú. Por último, Víctor, un último mensaje a todos los que quieran dedicarse a la comunicación, al periodismo, a la docencia. ¿Qué le recomendaría? Yo les diría que piensen siempre en los demás, o sea, que todo lo que ustedes hagan, tanto en comunicación, periodismo, incluso literatura, siempre pensemos no solamente en uno, que sí podemos pensar, pero que si nosotros solamente pensamos en uno ya somos un poco egocéntricos, ¿no? O ególatras de repente. Hay que pensar también en el prójimo, a pensar, por ejemplo, que si difundimos algo, es porque es algo que tiene que llamar la atención a la sociedad, a todos, o sea, que nos beneficia a todos, ¿no? Y si hay un problema que afecta a todos, también hay que decirlo. O sea, creo que hay que pensar siempre en colectivo y prepararse para todo. O sea, para el periodismo, para la comunicación, necesitas preparación, no solamente académica, de cartones, que es bueno, sino otros ámbitos, como digo, la lectura, el cine, despertar la curiosidad. Esas cosas ayudan a nutrir el espíritu. Y eso también nutre lo que tú puedes saber en cuestiones técnicas, ¿no? Desde cómo entrevistar, por ejemplo, cómo agarrar una cámara, cómo editar, ¿no? O sea, eso lo va a hacer bastante bueno y nos va a dar bastante criterio para estas cosas. Bueno, Víctor, muchas gracias por la entrevista. Un placer haber conversado con usted. Esto sería todo. Sus últimas palabras, Víctor. Bueno, agradecerte por la entrevista, ha estado muy interesante el diálogo y bueno, estoy atento para cualquier oportunidad para seguir hablando de estos temas de la comunicación, el periodismo, la literatura, que siempre a mí me gusta mucho. Muchas gracias, Víctor. Esto sería todo por el programa de hoy. Hasta un nuevo programa.